Bienvenidas, bienvenidos al capítulo número 28 de estos comentarios del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ya iniciamos la sección tercera del primer libro, que trata las excepciones. Y en el capítulo anterior abordamos el primer artículo, el artículo 62, que habla de las excepciones procesales. Erika, ¿cómo estás? ¿Cómo quieres abordar ahora ya las excepciones en concreto? Feliz, porque ahora sí vamos a hablar de puro procesal. 63, fracción 1, relacionado con el 64, Darío, ¿no? Además, bueno, agradecimiento a Darío que de madrugada, domingos, donde sea, en la parte del mundo donde se encuentre, siempre quiere grabar. Entonces se agradece. Vamos a ver qué tal sale esto de estar grabando desde otro país, pero bueno. Son excepciones procesales las siguientes. 1. La falta de cumplimiento del plazo o condición a que esté sujeta la obligación. Y si leemos el 64, dice la excepción de falta de cumplimiento de plazo o condición y da las consecuencias. Entonces yo primero, pues, ¿quieres? Darío, lo natural, normal es que habláramos de qué significa la falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que está sujeto el derecho que sirve de base de la acción intentada. Pues esto, si no mal recuerdo, pues tendrá que ver con las condiciones que se establecen en los códigos civiles para el cumplimiento de las obligaciones, ¿no, tío? Sí. Igual, y que hace poco, uh-huh. Hace poco escuché a un abogado diciendo, ¿por qué se inventaron eso? ¿De dónde sacaron ese invento de la condición resolutora? No sé qué. Híjole, acá hay que volver a los básicos, básicamente. Esta es teoría pura y dura de derecho a las obligaciones, con un tema y cómo se viene a reflejar en lo procesal, tal cual. Pero ahí, ojo, eso que tocaste primero quería hacer una aclaración porque nos van a decir, ustedes son unos contreras. En 3 capítulos diciendo, y Erika, así le puse, en huelga de ser procesalista. No quiero hablar de esto cuando hablábamos de las acciones. Y entonces me vas a decir, bueno, pero ¿por qué somos tan exquisitos de que si esto es sustantivo, por lo que acabas de decir, que es teoría de las obligaciones, ¿por qué aquí sí aceptamos que esté en lo procesal, Darío? Entonces, es importante porque si es sustantivo, la parte de que nos va a decir qué plazos, qué obligaciones están sujetas a condición y demás, sí es sustantivo. Pero la parte que es procesal y por qué es necesario que esté aquí, porque precisamente no es un presupuesto procesal, por eso es una excepción que no tiene que ver con el fondo. Muy simple. Si Darío hicimos un contrato y nos pusimos una condición de un plazo para cumplirlo, es ilógico que yo, solamente porque se me antojó, vaya a demandarlo para que ya me cumpla el contrato. Entonces, en esa parte es claro que sí es procesal porque no se puede dar la relación para que alguien se pronuncie en si Darío debe cumplir el contrato o no. O sea, recuerden, ayer, el pasado capítulo, dijimos que íbamos a hablar de este señor Ron Bullock. Entonces, precisamente, su libro es un clásico porque, si no me recuerdo, ahí nos dice Darío que el proceso es una relación. Y él lo saca precisamente del entendimiento desde los romanos. Se entiende que las relaciones que hacemos jurídicamente, pues, tiene que tener un tipo de elementos para que se puedan exigir. Y así como hay relaciones sustantivas, hay relaciones procesales. Entonces no se puede dar la relación si no se ha cumplido el plazo. Por eso esto no es que estemos
cayendo en contradicciones, Darío y yo, de decir, no dicen que todo lo que tengamos que ir al código no es no debe estar en el código procesal, sino es sustantivo. Insisto, sí, para saber qué tipo de condiciones hay, sí debemos ir al código civil, eso innegablemente, pero la parte que le toca de esto de ser procesal es que no puedo analizar una demanda sin saber la relación de la que proviene, si ya se dio el cumplimiento de plazo, y por esto es un pronunciamiento procesal antes de que desgaste a la administración de justicia, porque sería inocuo que si yo firmo hoy un contrato con Darío y soy una persona cero paciente, yo mañana vaya a demandar a Darío que no cumple con su obligación de contrato. Entonces, eso me era muy importante, Darío, que aclaremos, porque si no, después van a decir que tú y yo estamos locos. Sí estamos, pero quería aclararlo. ¿Qué te parece esto, Darío? No, Erika, es que es importantísimo porque justo ahorita acabas de hacer esta explicación muy clara. Yo lo pondría en estos términos. Como comentábamos en el capítulo anterior, excepciones procesales tienen que ver con todos aquellos impedimentos para que un proceso avance y llegue a su fin, a su sano fin, digamos. Que el sano fin no es darle la razón al actor o al demandado, es resolver con una sentencia de fondo la cuestión de litigio. Ahora, una excepción procesal basada en derecho sustantivo es esta, es donde el actor, por distraído, atrabancado, por mal abogado, se arranca a demandar sin haber hecho el requerimiento previo de pago, o en las obligaciones que no tienen una fecha cierta establecida para el cumplimiento, establecer el requerimiento para que nazca el plazo para el cumplimiento de la obligación y una vez vencido pueda ser exigible. Comentabas tú el otro caso, un contrato sujeto a una condición, si la condición de que no se ha dado, pues no me pueden demandar. Yo, pues justo, yo no veo temas civiles, pero derivado de algún contrato ahí administrativo, tengo algún cliente que tienen 4 o 5 años demandando un cumplimiento de un contrato. Y me dice, tenías ese contrato sujeto a la condición de que el cuate te iba a conseguir que te pagaran el contrato A. Si no te pagaron el contrato A, pues jamás actualiza la condición de la operación de tu contrato. Y ese es en este caso Nuevo León, está regulado como una defensa de fondo. A mí me gusta que esté regulado como una excepción procesal, porque justo el demandado se para el proceso no a decir que no existió el contrato, que no se celebró, que hay un vicio de la voluntad, que no. Está diciendo, oye, ni siquiera se han cumplido las condiciones en caso de que sea plazo, o la obligación no tenía un plazo preestablecido y no he sido requerido previamente o interpelado para el cumplimiento. Por lo tanto, yo no tengo una obligación efectiva. Y ya, o sea, esto no es una discusión debo o no debo. O no se cumplió o no se cumplió, no. Problemas del objeto, el consentimiento, es un decirle al juez, aquí no le entras porque no es obligación de fondo. Cuando llegues a la sentencia vas a tener que declarar que la obligación no había nacido, no se había cumplido la condición. Y eso va a hacer de todo este juicio inservible, porque significa que cuando nazca la obligación me va a poder volver a demandar. Por eso tiene todo el sentido del mundo que se trate como excepción procesal. O sea, insisto, hay otros códigos que lo regulan como de fondo o no lo consideran como procesal. Yo creo que en estas dos aclaraciones queda muy claro. El error está de la parte actora, que es un error de derecho sustantivo. Acá es una excepción completamente lo procesal, porque no va a llegar al fondo ese asunto.
no va a poder decidir si se debe o no se debe, si se incumplió el contrato o no se incumplió el contrato, porque a lo que va a llegar es que no existía una obligación. Y el legislador pudo haberlo dicho de otra forma. Y podría decir que es una solución de fondo. Yo creo que ahí está la parte de un buen manejo en lo procesal. Porque si se llegara a decir que no hay obligación, podría indebidamente considerarse una resolución de fondo. Pero tampoco es el caso, por si no ha nacido la condición, o si no ha habido una interpelación que dé el plazo para proveer, y por eso está bien que sea tratado como excepción procesal. ¿No? Yo creo que son los puntos aclarativos de este tema, Erika. Sí, muy bien. En resumen, es para que no vayan a desgastar a la Administración de Justicia innecesariamente. Entonces, por eso es procesal. Entonces ya, pues nuestras super aclaraciones, no, pues, si quieres, pues sí, ya dijimos que tendríamos que ir a ver cómo es de falta de caso o condición, pues tendríamos que acudir a los códigos civiles en la parte correspondiente a estas situaciones de las acciones y toda su clasificación, pero precisamente dado que eso no es procesal, eso pues vamos a meter nosotros. La parte procesal es nada más explicar por qué no instaurar una relación en la autoridad de la jurisdicción, y eso, como ya lo dijimos en los capítulos anteriores, tendrá que ver con los 33 códigos civiles y sus condiciones suspensivas o de plazo que puedan tener para el cumplimiento de las obligaciones, Darío. Entonces, ahí lo que tendrán que que con eso acabaríamos, digamos, lo que significaría la acción, que sería la primera fracción del 63, es el 64, Darío. Y eso sí ya es lo que va a pasar en el proceso con esa excepción, ¿te parece? Sí, justo a mí me llama la atención, yo sí quise entrar a esto, que también de nuevo la regulación parece prudente en la medida en la que trata el allanamiento, y si no hay allanamiento se va al supuesto de arriba. Digamos, no sé si quieres comentar cómo está este trámite procedimental. A ver, seguro no dejan que el público pierda. Creo que ha tenido muchos aplausos. A ver, profesor Darío de Teoría General del Proceso, arrámpese. No, a ver, de nuevo, el trámite general de las excepciones está regulado en el artículo 63, en el segundo párrafo. Veíamos en el episodio anterior que hay un trámite incidental, es decir, con la excepción se da vista a la contraparte, un plazo de 3 días, y eso se resuelve en interlocutoria mediante escritos y en la audiencia. Y acá trae una disposición adicional, es como en el 64 dice: en esta excepción, si se allana la contraria, se declara procedente de plano. Creo que es una visión interesante, porque no es allanamiento a la demandada, es parte actora demanda, parte demandada recibe la demanda, pues es emplazada a juicio, y al contestar entre ellos con una excepción, esta excepción. Y respecto a ese trámite incidental, la parte actora originalmente puede agarrarse a la excepción, y la excepción deja sin efecto todo el proceso. Un trámite incidental, de nuevo, por lo que comentamos previamente, me parece lo idóneo. O sea, si no va a haber discusión sobre esto, si la parte actora no quiere insistir en que la obligación ya está presente,
se cumplió la condición de la obligación. Parece muy simple no seguir en trámites procedimentales nada más para resolver. Esa es la primera parte. Y lo segundo es que te remite el trámite general del artículo 63, el trámite incidental, con esta aclaración de lo que veníamos comentando tú y yo, Erika, que es, bueno, ¿cuál es el efecto de que salga fundada esta excepción? Dejar a salvo el derecho para que se haga valer cuando cambien las circunstancias que afectan su ejercicio. Con condena de gastos y costos para quienes le provoca. Claro, es que esto es lógico por la aclaración que hicimos ahora de por qué esto es procesal. O sea, dejas a salvo porque efectivamente no te puedo decir si tienes razón o no. No puedo decirte nada porque todavía no puedo obligar a Darío que cumpla el contrato. Y no te puedo decir nada. Pero por andar desgastando innecesariamente a la administración y a Darío, que tuvo que pagar un abogado y demás, pues tienes que pagar. O sea, claro, hay unos supuestos de gastos y costas. Estoy diciendo, yo sé que la administración de justicia no cuesta, pero digamos, es el desgaste de la administración es que yo no te pueda resolver, y gastos y costas pues tiene que ver si se dan los supuestos por lo que llevaste a otro a un juicio innecesariamente, ¿no? Entonces creo que con esto queda clarísimo, Darío, y pues pienso que no tendremos nada más que agregar. Esto es muy procesal, me llena de vida, aunque sea casi a madrugada para Darío, y muy noche ya para mí, pero vale la pena hablar de esto, Darío. Pero ya eso es delito del profesor Darío, seguro quiere seguirle echando. No, yo nada más porque la cápsula anterior atizaste un poco el fuego. La resolución, es decir, amparo. Este es amparo indirecto o amparo directo. O sea, a ver, primero recordemos que el código ya vimos que dice que ninguna de estas resoluciones es recurrible, ¿verdad, Darío? Ninguna de estas es recurrible. Luego, el amparo indirecto procede cuando hay un derecho sustantivo infringido. Que ya es la definición que tiene la ley de amparo. Antes teníamos otras cosas que no vale la pena enredar al público porque ya no son vigentes. Y el amparo directo procede cuando se dicta una sentencia, como ya habíamos dicho, que resuelve el fondo o da por concluido el juicio. Y en este caso, cuando, si no me recuerdo, hay tesis de jurisprudencia que para esas tesis son muy relevantes, esta parte que tiene el artículo, dice, a salvo tus derechos. O sea, te doy ahí tus papeles, porque también, por ejemplo, ya lo veremos en precedencia de la vía. Esta no es la vía. Como juzgador, la persona dice, esta no es la vía, y ahí están tus documentos, y tú verás a dónde te vas. Entonces ahí, este artículo así lo dice, el 60, a salvo tus derechos para que hagas lo que quieras. Porque si te dejas salvo tus derechos, tú que eres tan buen litigante, ¿qué sucedería? ¿A ti te genera una afectación en un derecho sustantivo para que proceda el amparo indirecto? Yo, pues, pero ya terminé más confundido que yo, a lo largo de tu explicación, yo estaba a punto de decir que procede amparo directo. Y más bien quedé cuando empezaste a decir lo de a salvo los derechos.
Lo de asalvo de los derechos me dio como cierta característica que no tenía un carácter definitivo la resolución. Pero no sé, esto sí sale de Pero mi... no, yo creo que hay que separar definitividad, sí hay, porque en la propia ley te dice ya no hay recurso. Ya no hay recurso. O sea, definitividad en términos de juicio de amparo. O sea, ya no hay nada que hacer aquí. Tenga sus documentos y váyase de aquí. Entonces, pero la característica para el amparo indirecto es que de estos supuestos que no están así claros, que tenga una violación a un derecho sustantivo. Y entonces te está dejando a salvo. Eso para mí es están una otra cosa que Darío que no me ahora vamos a peinar bien las jurisprudencias, ¿cierto? Salió para decirme que no esté haciendo a su Darío preguntas así de examinarlo. Entonces, no. Pero Darío, yo no te puedo nada. Pregúntame de amparo, así como todo. Entonces, ¿qué te parece, Darío? Porque te digo, mira, aquí tengo un ejemplo de la segunda sala, que es por contradicción de tesis, y dice que procede amparo indirecto contra la resolución que determina la incompetencia de un órgano jurisdiccional para conocer un asunto y ordena su archivo, dejando a salvo los derechos del actor para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinentes. Entonces, por eso es es un caso de incompetencia donde no se mandó al competente, se mandó archivo. Exactamente, se acaba y te deja a salvo los derechos para que haga valer en la vía y forma que se estime pertinentes. Y nos dice la segunda sala que como directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales. Si por el contrario en la emisión de alguna de esas resoluciones no se da por concluido el juicio, entonces no se trata de una sentencia definitiva y en su contra pues, procede amparo indirecto, porque continuaría por alguna circunstancia el juicio. Pero cuando lo termina, y por eso para las áreas determinante tan lo terminó, por dichas excepciones se llega a la convicción de que la resolución que determina la incompetencia de un órgano jurisdiccional para conocer de un asunto y ordena su archivo, dejando a salvo los derechos a valer en la vía y forma que estime pertinentes, sin la perspectiva en favor de otro órgano jurisdiccional, es impugnable a través de juicio de amparo directo. Es una resolución sin decidir adquirido. Entonces, por eso vino a mi mente esa situación de que aquí es determinante dejando a salvo tus derechos, Darío. Y porque recuerda que esta tesis, si no me recuerdo, se empezaron a construir a partir de que la definición de amparo indirecto de la ley vigente sí dice que viola un derecho sustantivo. Y pues escuchas, no se enreden, olvídense de su mente cuando encuentren otras jurisprudencias anteriores a la vigente ley de amparo que van a decir que te perjudicaba en un grado predominante y superior y que por eso era amparo indirecto y demás. Esas ya no aplicarían. Eso es muy, muy importante. Pero ya lo dejaría aquí, Darío, nada más con eso ya. Me van a regañar por tu culpa.
No, gracias, no, es que justo hay que darle la vuelta por avanzar. Pensaba mucho porque vamos a entrar a esos. O sea, los otros presidentes que amparo directo a la Darío, discúlpame, no te escucho, no sé qué pasa con tu internet. par porque no, hasta aquí. No, te decía que creo que vamos a darle la vuelta otra vez a los temas de amparo. Sí, Creo que este es un buen ejercicio porque claro que van a tener estas dudas. claro. Y la tendencia jurisprudencial me parece que va justo en la línea donde llegaste con ese criterio, porque yo me acuerdo del caso que empezó a cambiar esta línea jurisprudencial, tenía que ver con la excepción de falta de personalidad confirmada en segundo. Sí, claro, porque y ahí era el criterio de también. predominante en grado superior y la cambiaron por esto que dijeron, no, es que la ley de amparo así define qué es lo qué afectación debes tener para amparo indirecto. Entonces, pero no lo sabemos, Darío, tenemos que esperar. Nada más estamos anunciando lo que hay hasta el momento y pues supongo que va a dar lugar a situaciones en el juicio de amparo. Entonces, por el momento es todo, Darío. Te agradezco muchísimo tu disposición para grabar, aun cuando estás muy ocupado en otras cosas y para ti es muy tarde ya por la diferencia de horario con México. Y pues te dejo descansar, Darío. No me regañen. Muchos defensores de Darío no me regañen, yo no. Aquí el video da testimonio de que yo ni siquiera le pregunté. No, Mándale saludos a tus fans. Tengo que encontrarme a alguien como Valente para mandar saludos. Bueno, Listo, Erika. adiós. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima cápsula.